La columna vertebral está formada por una serie de huesos cortos e impares denominados vértebras. Estos huesos se extienden desde la cabeza hasta la punta de la cola del animal y presentan algunas diferencias en su estructura según la región de la columna donde se encuentren. En general, en cada una de ellas se distinguen las porciones que analizaremos a continuación. El cuerpo de la vértebra está formado por una estructura aproximadamente cilíndrica, ubicado hacia ventral de la columna vertebral. Del cuerpo se desprenden dos láminas de textura ósea que se sueldan hacia dorsal y forman el arco vertebral. Este arco delimita el orificio vertebral o raquídeo, en cuyo interior se encuentra la médula espinal. De las distintas porciones del arco vertebral se desprenden proyecciones denominadas apófisis. Como pueden observar, las apófisis son las porciones sobresalientes de los huesos en la que se articula otro hueso o se insertan músculos. Según su ubicación, las apófisis se denominan de distinta forma. La apófisis espinosa es única y se proyecta hacia dorsal desde la parte media del arco. Las apófisis transversas son pares y se extienden hacia lateral del arco vertebral. Las apófisis articulares son 4, 2 craneales y 2 caudales. Estas apófisis emergen desde los bordes del arco vertebral y permiten articular las vértebras entre sí. La primera porción de la columna vertebral está formada por las vértebras cervicales. Estas vértebras constituyen la base ósea del cuello del animal. Las dos primeras vértebras cervicales están muy modificadas para permitir el movimiento de la cabeza. La primera vértebra se denomina atlas. Esta vértebra está formada por dos masas laterales de tejido óseo, unidas por dos arcos, uno ventral y otro dorsal. Las superficies anteriores de dichas masas presentan dos depresiones, en las que articulan los cóndilos del occipital. La articulación del atlas con el occipital permite la flexión de la cabeza del animal de arriba hacia abajo, el movimiento del sí. Esta articulación muy móvil es una diartrosis, cuyo medio de unión está constituido por el líquido sinovial. La segunda vértebra se denomina axis. Esta es la vértebra cervical más larga y presenta una apófisis espinosa muy alta. Además, posee una proyección craneal que encaja dentro del agujero vertebral del atlas. Esta proyección constituye un eje que permite la rotación de la cabeza en sentido lateral, movimiento del no. La articulación entre el atlas y el axis también es una diartrosis. Las vértebras cervicales restantes son progresivamente más cortas y presentan apófisis articulares muy desarrolladas, otorgándole mayor movilidad al cuello del animal. Las vértebras dorsales o torácicas constituyen la porción dorsal del tórax del animal. Estas vértebras se caracterizan por poseer apófisis espinosas muy altas, en las que se inserta el ligamento nucal. Este ligamento colabora con los músculos del cuello para elevar la cabeza del animal. Los cuerpos de las vértebras dorsales son pequeños y sus apófisis transversas se encuentran reducidas. Los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas presentan carillas articulares, en las que se unen las costillas. Las costillas son huesos planos, dispuestos de a pares, que conforman las paredes laterales de la cavidad torácica. Cada costilla articula hacia dorsal con dos vértebras torácicas sucesivas y hacia ventral
con el esternón. Las costillas se articulan con las vértebras por medio de diartrosis. Estas son articulaciones muy móviles que permiten a las costillas cambiar de posición en cada movimiento respiratorio. Las vértebras lumbares se encuentran a dorsal de la cavidad abdominal. Sus cuerpos vertebrales tienen mayor longitud, son más regulares y sus apófisis espinosas son más reducidas. Estas vértebras poseen apófisis transversas largas y aplanadas, las que se proyectan lateralmente formando el techo de la cavidad. Estas vértebras lumbares unidas entre sí nos permiten analizar los tipos de articulaciones que existen en la columna vertebral. Hacia dorsal, las vértebras se unen entre sí por medio de carillas articulares. Los cuerpos de vértebras adyacentes se articulan por medio de anfiartrosis, que contienen a los discos intervertebrales formados por un anillo de fibrocartílago. Este tipo de articulación permite un movimiento limitado de la columna vertebral. Entre los cuerpos vertebrales se encuentran los orificios a través de los cuales ingresan a la médula espinal los nervios sensitivos o aferentes y egresan los nervios motores o eferentes. Las vértebras sacras se encuentran fusionadas formando el hueso sacro. En el mismo se observan las apófisis espinosas de las vértebras fusionadas y los orificios de entrada y de salida de los nervios espinales o raquídeos. El sacro se une a la cintura pélvica formando el techo de la cavidad pélvica. Esta articulación es una anfiartrosis y la unión entre los huesos está mediada por fibrocartílago.